Bueno, cordial saludo compañeros. Para la práctica del proyecto final de Introducción a la Ingeniería he querido traer como ejemplo una fuente switchada, ya que es muy común encontrarla en la actualidad en electrodomésticos como televisores, equipos de sonido, microondas, adaptadores, etcétera. La fuente switchada se compone de dos zonas. He traído este planito para explicarles en mayor detalle y la zona sería la zona caliente y la zona fría, correspondía a la salida de voltaje. La zona caliente está la entrada AC de 100 a 240 voltios, que en este caso la fuente que tenemos sería toda esta zona, y la zona fría, que en este caso esta fuente es de 12 voltios a 10 amperios, sería toda esta parte, que encontramos elementos de rectificación como bobinas, condensadores, diodos Zener. Los principales componentes de la fuente switchada están la zona de protección, fusible, varistor, zona de rectificación, puente rectificador, está también el transformador chopper, circuito oscilador, que está comprendido por el MOSFET o en otros casos transistores, el circuito oscilador, en este caso este circuito integrado MOSFET, en este caso hay dos, un autoacoplador que es el que se comunica con la zona secundaria, y dependiendo de la carga de la fuente, la carga que tenga a la salida de la fuente, todo este circuito trabajará a determinada frecuencia. A la salida encontramos condensadores, diodos Zener y bobinas, condensadores, que son los que al fin de cuentas me rectifican el voltaje. Bueno, para la práctica de voltaje vamos a utilizar este multímetro. Vamos a ubicarlo acá, que se vea, y vamos a encender. Lo llevamos a la escala de voltaje. Vamos a ver voltaje a la entrada, sería voltaje AC, y lo ubicamos a la mayor escala. Vamos a conectar la fuente y vamos a tomar las puntas. Tenemos ubicadas las dos puntas en el multímetro, positiva y común negativa. Tenemos la escala de voltaje alterno y vamos a medir a la entrada. Nos marca 121 voltios. Para la salida de voltaje de la fuente vamos a llevarlo a voltaje DC. Vamos a llevarlo a, como es salida 12 voltios, vamos a ubicarlo en la escala de 20 voltios. Y vamos a medir en las dos salidas. Salida 1, vamos a invertir las puntas. Vemos que este cierra 11 voltios y tenemos 11 voltios. Para la práctica de resistencia vamos a desconectar la fuente. Mucho cuidado que estas fuentes como tal quedan cargados sus condensadores, pero como no vamos a hacer contacto por atrás, vamos a llevar a la escala de ohmios, multímetro, y vamos a ubicar una resistencia. En este caso podemos medir esta resistencia. No sé si se alcance a ver que tiene los colores de café, negro, negro, que en la escala de colores de resistencia en este caso sería café 1, negro 0, perdón, y multiplicado por 1. En este caso sería una resistencia, estaremos hablando de una resistencia de 10 ohmios aproximadamente. Entonces vamos a llevar la escala de 200 ohmios. Vamos a ver si es cierto. Ubicamos las dos puntas, no importa la polaridad, y tenemos
una lectura de 11 ohmios. Efectivamente, se trata de una resistencia de 10 ohmios. Para la práctica de corriente, vamos a utilizar este motorcito que trabaja a 12 voltios, pero no he querido ya utilizar una pinza voltiamperimétrica que ayuda a medir corriente con mayor facilidad, ya que como su nombre lo indica, es una pinza donde se introduce el cable por donde pasa la corriente y nos da un valor. Entonces vamos a conectar el motor y a encender la fuente. Tenemos conectado el motor y procedemos a conectar la fuente. Vemos que está trabajando el motor. Venimos a la pinza, lo ubicamos en la escala de amperios. Esta pinza tiene la opción de seleccionar amperios DC y AC. Lo ubicamos en DC y cogemos uno de los cables donde pasa la corriente y lo introducimos en la pinza. Vemos que tiene una lectura de 0.2 amperios. Si lo desconectamos, vemos que se ve casi a 0 amperios. Si volvemos a introducir, decimos que este motor está consumiendo un amperaje de 0.2 amperios. Bueno, esta sería la práctica que corresponde a voltaje, corriente y resistencia de introducción a la ingeniería. Saludos.